Hay autos rápidos, autos caros y autos que se convirtieron en leyendas. Pero también existieron máquinas tan salvajes, tan violentas, que incluso pilotos profesionales les tenían miedo. Autos que perdían el control a más de 300 kilómetros por hora. Máquinas que mataron conductores. Bestias que parecían diseñadas para desafiar a la muerte. Algunos por ser muy rápidos, otros por errores de diseño, que de un momento a otro podían terminar con la vida de sus dueños. En el día de hoy, en el primer documental de Octano Negro, vamos a conocer los 10 autos más peligrosos jamás creados. Porque a veces, la línea entre una obra maestra y un ataúd con ruedas es mucho más fina de lo que imaginamos. Suscríbete a Octano Negro y prepárate para entrar al lado más oscuro del motor. Comencemos. Puesto número 10. Renault Clio V6. A simple vista, parecía un pequeño hatchback europeo. Compacto. Inofensivo. Pero Renault escondió una locura detrás de ese diseño. Tomaron un Clio común y colocaron un motor V6 en el centro del vehículo, justo detrás de los asientos. El resultado fue un auto absurdamente desequilibrado. El peso estaba concentrado atrás. La distancia entre ejes era corta. Y el comportamiento del auto era extremadamente impredecible. Muchos periodistas automotrices de la época dijeron lo mismo. El Clio V6 intentaba matarte. En curvas rápidas, la parte trasera podía desprenderse violentamente. Y cuando eso ocurría, recuperarlo era casi imposible. No tenía las ayudas electrónicas modernas de hoy. No había control de estabilidad salvador. Solo estabas vos. Y una bomba francesa de más de 230 caballos intentando lanzarte contra un guardarraíl. Y aún así, la gente lo amaba. Porque manejarlo era como domar un animal salvaje. Se produjeron aproximadamente 2.820 unidades del Renault Clio V6 entre el año 2000 y el año 2005. Convirtiéndolo así, en un objeto de culto para los amantes de los autos. La producción se dividió en 2 fases. Las unidades de la fase 2, con un pequeño aumento de potencia. Una gran locura, de esas que le encantan a los amantes de los autos, y que seguramente no se volverá a ver en un auto de producción. Puesto número 9. Ford Pinto. A principios de los años 70. Estados Unidos estaba desesperado por un auto pequeño y barato. La crisis del petróleo golpeaba fuerte. Ford necesitaba lanzar un vehículo económico lo más rápido posible. Así nació el Ford Pinto. Un auto compacto, simple y extremadamente barato. Pero había un problema. Ford había acelerado tanto el desarrollo del vehículo que prácticamente sacrificó la seguridad. El tanque de combustible fue colocado detrás del eje trasero, en una posición extremadamente vulnerable. Y cuando el auto sufría un choque por detrás, el tanque podía romperse y explotar. Literalmente explotar. Los accidentes comenzaron a acumularse. Autos incendiados. Familias atrapadas. Personas muriendo calcinadas. Pero lo más aterrador fue descubrir que Ford sabía perfectamente del problema. Documentos internos revelaron que la empresa había calculado el costo de reparar el defecto. Y concluyó que era más barato pagar indemnizaciones por las muertes que rediseñar el vehículo. El escándalo destruyó la reputación del Pinto. Y hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los mayores desastres de la historia automotriz. Porque el Ford Pinto no se volvió peligroso por exceso de potencia, sino por negligencia. Puesto número 8. Dodge Vapor RT10. Cuando Dodge presentó el Viper, Estados Unidos sintió que había vuelto la era de los muscle cars extremos. Pero el Viper no era un deportivo normal. Era brutal. Motor V10 gigantesco. Más de 400 caballos. Tracción trasera. Sin control de estabilidad. Sin ayudas electrónicas.
sin ABS en las primeras versiones. Ni siquiera tenía ventanas reales al principio. Era un monstruo puro. El problema es que tanta potencia, en manos equivocadas, era una sentencia. El auto tenía un torque salvaje. Y si acelerabas demasiado en una curva, la parte trasera simplemente quería adelantarte. Muchos conductores terminaron chocando porque subestimaban al Viper. Pilotos profesionales decían que el auto exigía respeto absoluto. Porque el Viper no perdonaba errores. No corregía. No ayudaba. No protegía. Solo respondía a una pregunta. ¿Realmente sabes manejar? Y es por eso que el Viper es uno de los autos más increíbles jamás creados, y se merece un lugar en nuestra lista. Puesto número 7. Toyota MR2. SBW20. Toyota jamás imaginó que este pequeño deportivo japonés se volvería tan temido. El MR2 de segunda generación tenía motor central. Una configuración típica de superdeportivos exóticos. Pero había un detalle peligroso. El auto sufría un fenómeno conocido como snap oversteer. En español, sobreviraje repentino. A velocidades altas, si levantabas el pie del acelerador en medio de una curva, el peso del auto se desplazaba violentamente y la parte trasera podía girar sin aviso. Muchos conductores perdieron el control así. El auto pasó de ser amado a ganar una reputación aterradora. Toyota incluso tuvo que modificar suspensiones y geometrías en versiones posteriores para intentar solucionar el problema. Pero para entonces, la leyenda ya estaba creada. El MR2 era rápido, hermoso y peligrosamente traicionero. Hoy en día es amado por muchos, pero en los primeros años de su creación, quedó conocido por ser una joya peligrosa. Puesto número 6. TVR Cervera. En Reino Unido existía una marca que parecía odiar la idea de la seguridad. TVR. Y el Cervera era probablemente su creación más extrema. Este auto tenía enormes motores V8. Peso bajísimo y una aceleración brutal. Pero había algo más. TVR decidió eliminar ayudas electrónicas. Nada de ABS. Nada de control de tracción. Nada de control de estabilidad. Porque según la filosofía de la marca, el conductor debía sentir el auto. El problema es que el Cervera podía pasar de estable a completamente descontrolado en cuestión de segundos. Muchos propietarios decían que conducirlo bajo lluvia era prácticamente una experiencia cercana a la muerte. Y aún así, TVR ganó una base de fanáticos obsesionados con esa locura mecánica. Porque el Cervera era exactamente eso. Una locura. Puesto número 5. Ferrari F40. Para muchos, el Ferrari más salvaje jamás creado. El último Ferrari aprobado personalmente por Enzo Ferrari. Y probablemente, uno de los más difíciles de manejar. El F40 fue construido para celebrar los 40 años de Ferrari. Pero parecía más un auto de carreras ilegal para la calle. Tenía un motor V8 biturbo explosivo. Chasis ultraliviano. Y prácticamente ninguna comodidad. No había dirección asistida. No había ayudas modernas. No había electrónica que corrigiera errores. Y además, los turbos tenían un comportamiento aterrador. Durante unos segundos, el auto parecía tranquilo. Y de repente, ¡boom! Toda la potencia llegaba de golpe. Muchos conductores perdían el control porque el F40 entregaba la fuerza de manera extremadamente violenta. Incluso pilotos profesionales dijeron que exigía máxima concentración. Porque el F40 no se manejaba, se sobrevivía. Puesto número 4. Shelby Cobra 427. Imaginen un auto pequeño, liviano, de los años 60. Con un enorme motor V8 metido a la fuerza. Eso era el Shelby Cobra 427. Un monstruo estadounidense creado por Carroll Shelby. El problema era simple. El auto tenía muchísimo más poder del que el chasis podía controlar. Aceleraba de manera brutal. La parte trasera vivía perdiendo adherencia.
Y las cubiertas de la época no estaban preparadas para semejante potencia. Muchos conductores terminaban girando o chocando. El Cobra se ganó una fama casi mítica. Porque no importaba cuánto supieras manejar, si lo subestimabas, te destruía. Hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los autos más intimidantes jamás construidos. Puesto número 3. Porsche Carrera GT. El Porsche Carrera GT era una obra de arte. Pero también, una máquina extremadamente peligrosa. Tenía un motor V10 derivado de competición. Más de 600 caballos. Caja manual. Y una conducción extremadamente exigente. Muchos expertos consideran que fue uno de los últimos superdeportivos analógicos. No filtraba nada. Todo dependía del conductor. Y eso lo convirtió en leyenda, pero también en tragedia. El caso más famoso ocurrió cuando el actor Paul Walker murió dentro de uno. El accidente volvió mundialmente famosa la reputación del Carrera GT. Pero incluso antes de eso, muchos pilotos ya advertían lo mismo. El auto exigía absoluto respeto. Porque a altas velocidades, un error mínimo podía ser fatal. Puesto número 2. BMW M5. E60. A simple vista, parecía un sedán elegante para ejecutivos. Pero debajo del capó, BMW escondió una bestia. Un V10 atmosférico derivado de la Fórmula 1. Más de 500 caballos, en un auto familiar. Y el problema era justamente ese. Muchísima gente subestimaba al M5 E60 porque no parecía un superdeportivo. Pero lo era. Y cuando desconectabas las ayudas electrónicas, el auto podía transformarse en una máquina extremadamente difícil de controlar. Muchos conductores terminaron chocando por exceso de confianza. Porque el M5 combinaba lujo, comodidad y potencia absurda. Era como esconder un misil dentro de un traje elegante. Puesto número 1. Porsche 911 Turbo. Y llegamos al puesto número 1. El auto que aterrorizó incluso a conductores experimentados. El Porsche 911 Turbo de los años 70. Apodado el creador de viudas. Y el apodo no era una exageración. El auto tenía motor trasero, turbos violentos, y una entrega de potencia extremadamente impredecible. Durante unos segundos, el auto parecía dócil. Pero cuando los turbos despertaban, la potencia explotaba de golpe. ¿Y si eso ocurría en plena curva? Era el caos. Muchos conductores perdieron el control. Muchos chocaron. Y el 911 Turbo comenzó a construir una reputación aterradora. Pilotos de la época decían que manejarlo rápido requería sangre fría. Porque el 911 castigaba cualquier error. No importaba tu experiencia. No importaba tu valentía. Si lo subestimabas, podía matarte. La historia del automóvil está llena de máquinas legendarias. Pero algunas, cruzaron una línea peligrosa. Autos creados para ofrecer adrenalina absoluta, sin importar el riesgo. Y quizás, eso sea exactamente lo que los convirtió en inmortales. Porque cuanto más peligrosos eran, más fascinaban al mundo. Si este viaje por las máquinas más mortales de la historia te impactó, suscríbete a Octano Negro. Porque esto, recién empieza. Nos vemos en el próximo documental. Hasta la próxima.